Comenzamos el programa de hoy junto al ingeniero agrónomo José Ascona, técnico de INTA Pergamino. Nos habla de usos de enzimas en la alimentación para producción avícola. Ingeniero, ¿cuáles son las razones por las cuales se utilizan las enzimas en aves? Bueno, haciendo una introducción en el tema para ir formando un poco de qué se trata, digamos que las aves o incluso cualquier organismo vivo, nosotros mismos tenemos un aparato digestivo que produce enzimas específicas para digerir los alimentos, con especialidades, por decirlo de alguna manera, enzimas que digieren las proteínas, enzimas que digieren las grasas, enzimas que digieren los carbohidratos, el almidón y demás. Estas son de origen pancreático y cumplen con esa función, digerir el alimento para después que el organismo lo metabolice y bueno, permita, en el caso nuestro, vivir. En el caso de las producciones es además justamente producir carne o producir huevos. En los últimos tiempos se ha avanzado mucho en la opción de poder utilizar algunas enzimas extras por encima de las que naturalmente produce el organismo. Las denominamos o se las conoce como enzimas exógenas. Estas enzimas son producidas también por seres vivos, pueden ser hongos, levaduras, bacterias, y hay una gama amplia de ejemplos. Tal vez la más difundida es las enzimas conocidas como fitasas, que tienen la particularidad de liberar el fósforo que está en los granos, fundamentalmente en las semillas, que no está en una forma que sea digestible por los monogástricos. La naturaleza ha hecho que se utilice este tipo de reservas, se conoce como un anillo inositol con 6 fósforos, digamos, dentro del mismo, que como dije antes, si no agregamos ninguna enzima, las aves o los cerdos lo digieren muy poquito. El avance del conocimiento ha hecho que se han encontrado bacterias, hongos que producen estas enzimas, se las multiplica y se incorporan en el alimento. Entonces, eso tiene dos aspectos interesantes. Uno es por el lado de que se ahorra fuentes de fósforo, hay que poner menos harina de carne, menos fosfato, menos ceniza de hueso, depende de la fuente que estemos usando para proveer de fósforo. Y al haber ahorros, bueno, hay economías y ventajas económicas. Pero por otro lado, el hecho de que se digiera en mayor grado ese fósforo que antes de usar las enzimas se eliminaba vías excretas, se perdía, eso tiene un impacto ambiental favorable. Es un aspecto que cada vez se considera más en las producciones intensivas, reducir al mínimo posible las emisiones o volcar al medio nitrógeno, fósforo y demás. Con este tipo de enzimas estamos logrando controlar ese aspecto que es de suma importancia en lo que concierne a la parte ambiental. ¿En qué aves ustedes están trabajando en estos momentos? Este tipo de enzimas son en general tanto para producción de pollos de carne o ponedoras. Digamos, hay diferencias, detalles, bueno, específicos en cuanto a dosis, pero en general son de utilidad para las dos opciones, producción de huevos, producción de carne, incluso no solo pollo, puede ser en otras pavos u otro ave. Es universal dentro de las aves. Hablando de digestión, para el uso de proteínas, ¿hay alguna enzima especial, Jorge? Sí, así como mencionamos las fitasas, que tienen su sustrato, es el fósforo fítico de las plantas, también hay proteasas que apuntan a las distintas proteínas que puede haber en el alimento, que no necesariamente es de origen vegetal, también puede ser las de origen animal, pero en general el efecto, el mayor impacto es en las proteínas vegetales. Estas también son producidas, como en el caso anterior, por distintas alternativas, hongos, bacterias, se incorporan en el alimento y ayudan a una mejor digestión de la proteína que hay. Y también en este caso tenemos en una charla anterior habíamos hablado del tema de inhibidores de tripsina en la soja, que justamente son factores antinutricionales que están en la soja que dificultan o hacen que la digestión de las proteínas sea pobre. Eso se controla con procesos de tratamientos térmicos, conocido como desactivado, bueno, esto ya lo charlamos en su momento, pero puede suceder de que quede parte de estos factores antinutricionales sin destruir completamente, y justamente una proteasa puede ayudarnos
contrarrestar un poco este efecto negativo. O sea que no solamente mejorar la digestión de las proteínas en general, sino en particular con el caso de la soja podemos tener una ayuda interesante con esta nueva alternativa de proteasas, como mencionaba. Jorge, ¿existen enzimas dedicadas pura y exclusivamente para los hidratos de carbono? Existen enzimas para hidratos de carbono y sobre todo están las amilasas que apuntan al almidón. Pero en general los cereales, maíz, trigo tienen una buena digestibilidad y el beneficio existe, pero no es a lo mejor de un impacto amplio, grande. Pero para las sojas, o llamamos complejos soja, sean las harinas, los spellers y demás, dado que tienen otro tipo de hidratos de carbono, no almidonosos, de muy pobre digestibilidad, en este caso las enzimas pueden ser una herramienta muy, muy útil que nos va a permitir liberar energía. Incluso muchas veces la acción de la enzima también tiene una ventaja indirecta, porque al romper, digamos, una estructura de hidratos de carbono en cuyo interior puede haber habido una proteína, si no ponemos la enzima exógena, esa proteína queda encapsulada y el ave no la digiere. Pero si uno pone la carbohidrasa o la enzima que sea y lo libera, estamos no solamente sacándole energía a ese hidrato de carbono, sino liberando otro nutriente que estaba ahí un poco acomplejado. En el próximo bloque continuamos con más producción avícola junto al ingeniero José Ascona. Pausa y volvemos. Estamos transitando el segundo bloque del programa en Tecnología Rural y compartimos la segunda parte de la nota realizada al ingeniero agrónomo José Ascona. Como es especificidades, enzimas específicas, y también hay otra gama de enzimas que serían complejos o multienzimas. Como estos provienen de procesos de fermentación, puede que el microorganismo que esté en cuestión, que se esté multiplicando, esté generando más de una enzima, con distintas actividades, como proteasa, como amilasa. Hay otros ejemplos que son a lo mejor de mayor interés en países como Europa, donde se usa mucho trigo y cebada, cosa que en Argentina preferentemente usamos maíz, pero en aquellos casos que haya uso de trigo y cebada, hay algunos tipos se conocen como silanos o glucanos, son tipos de hidratos de carbono que lo que produce es una viscosidad dentro del tracto digestivo que hace que la acción de las enzimas propias del ave se encuentren dificultadas. Entonces, al agregar una enzima específica contra estas sustancias se produce como una eliminación, desaparece esa viscosidad, queda el contenido de la digesta, digamos, más fácilmente atacable por las enzimas, y ahí también tendríamos ventaja.